la destacan en los títulos de crédito, aparece con letra más grande y al final como Monique Thibault. Hace Teresa, ¿no? La chica que se la quieren llevar a la trata de blanca a Cuba, que se las quieren llevar a La Habana. Y está muy bien, pero la María Delgado es un descubrimiento. Sí. Tiene algo en la... Tiene un momento cuando está hablando con aquel tipo que le dice, ¿tú quieres irte a...? Y cuéntame, ¿cómo es eso? Y Cariga. Es de una naturalidad asombrosa, pero asombrosa. Y guapa la cara. Y insinúa la sensualidad, por eso cuando cuenta cómo se desviste, lo cuenta una actriz que no tiene algo en ese aspecto y te da lo mismo, ¿no? Pero lo cuenta de alguna forma y lo cuenta muy provocativamente, ¿no? Dice una cosa muy graciosa, perdonad que en este Santiago Aguilar, que es esa escena que es, digamos, en provocación, es todavía superior a la de ¿cómo se llamaba? La película esta también que era un interrogatorio y abría las piernas, la señora Instinto básico. De que Sharon Stone. Y que luego se subraya además de la misma manera que, es decir, no la ha visto seguramente Verhoeven la película, pero da la impresión de que la ha visto, porque aquí se subraya también las caras de los que están allí en la interrogación con el rijo puesto y todo esto. Además es que, como lo habéis comentado, ¿no? de las grandes figuras de la otra generación del 27, ¿no? Cómo se subraya el humor por toda la película. Estamos en una película criminal, seria, digamos, melodrama. Sí, pero es sobre un crimen, ¿no? Pero el humor está presente en todo momento, incluso cuando descubren al fiambre, digamos, ¿no? O sea, es el tono, fíjate. Sí, pero en ningún momento se hace ridículo. O sea, está perfectamente metido todos los golpes, digamos, porque está muy humor, cerca ¿no? del costumbrismo. Y ese nivel de costumbrismo que te permite humor, casticismo, ironía, parodia, etcétera, evita lo que tú muy bien dices. Hay una secuencia que solo sale como presa, Julia Cabalba, está asombrosa. Ya demostraba que era una actriz portentosa. Buenísima. Dice, yo también, un crimen. O sea, en su modestia, que su crimen no era de la importancia de este. Pero ya demostraba que era una de las más grandes actrices de la historia. Es curioso porque yo creo que el personaje de la Petra, según avanza la película, y cuando ya descubre en el juzgado de guardia de la bombilla del distrito, de la bombilla, que es su hija, esa es la historia de Madame X, de la señora X, que era una historia muy de Hollywood y estoy seguro que había visto la película, la había visto y él introduce ahí ese elemento, por otra parte, muy de folletín. Claro, es que es una película tan rica en la portera de la fábrica. Claro que es así, ¿no? Pero a mí lo que me gusta de esta película es que no lo vayas a ver nunca, la chica que es su madre. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Eso hoy en día sería muy difícil de mantener en una película grande, digamos, ¿no? En una película para el gran público. ¿Cómo es ese cura que te ha dado terror? Te has sacado una película de terror, con eso el que te va a llevar allí, es impresionante. Luego hay cosas propias yo creo que Edgar, que empezaba a hacer cosas, y esto, por ejemplo, esa puerta en el dormitorio por donde desaparece Miguel. Eso es de lo de la Torre de los Siete Jorobados. Sí. Y luego Miguel Miura contaba cómo en Ninette, no en Ninette, en Maribel y la extraña familia se atascó en un momento determinado y hizo lo mismo, una puerta por la que entraba el administrador. Pepe, el administrador. Entonces, claro, son trucos un poco de escena, etcétera, luego desaparece. Y a mí una de las cosas que me asombra cuando veo la película es, esa facundia, por otra parte, de Edgar, es que en el juicio en el que está procesado Miguel, es que Miguel desaparece totalmente de la película. Es que no está ni sentado casi prácticamente al cabo del tiempo. Hay una serie de procesamientos y desprocesamientos ahí, pero bueno, Miguel, que es de alguna forma con el que se inician las actuaciones, por decirlo de alguna forma, desaparece totalmente de la película. Y la parte final de la película ya se concentra totalmente en Lola la billetera y en el personaje de Petra. Y es muy gracioso también el periodista de ese... ¿Cómo es esa redacción? Tú era... así era la ABC cuando empezaba. Hay alguna foto, hay una foto de la ABC con esas mesas. Yo creo que sí, con esas mesas, sentados todos. El personaje es el que... Está bien esa advertencia tuya de que tú no estabas, entonces, pero liberal. Yo he visto fotos de ABC y de los periódicos de la época y era una mesa y como estábamos charlando, que llegaba una noticia, bueno, con calma, todo. No, pero ¿cómo lo va? Es que no recuerda, sería
digamos, la contraportada de Cary Grant en Luna Nueva. En Luna Nueva, como la noticia hay que verla. Pero este lo hace con una pausa, con una especie de novecentismo encima el tío. Bueno, claro, es un... apunta, tú apunta. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia la redacción? Cary Grant es en los años 30. Ya. Claro, ya ha cambiado mucho. Han pasado medio siglo, casi 40 años. Claro. No, pero ese es ambiente, el ambiente del reportero, de redactarlo sobre la marcha, de las redacciones llenas de a otro que la cantidad de papeles que hay, de dictárselo a marcha, y luego sobre todo la política editorial, o sea, la política editorial... Ten en cuenta que no hay teléfono. No, claro, tiene que venir alguien a contarte... No hay teléfono todavía. Bueno, podría haber 6 teléfonos del Palacio, 1 y cosas de esas, pero todavía no hay. Entonces, claro, lo bonito es eso. Pero a mí me gusta la idea de que en esa época yo hubiera querido ser ya periodista también. También, era un mundo, ¿verdad? Sí. Y luego habría unas secciones fijas, claro, ¿no? Que es lo que habría. Pero los artículos fijos. Creo que hubo mucha polémica alrededor del crimen auténtico, el crimen de la calle Fuencarral y todo eso, precisamente, o sea, que está tomado de la realidad. Es que fue un escándalo porque además eran presos que entraban y salían de la cárcel, creo que era de la del Saladero o de la cárcel correspondiente, y casos de corrupción. Bueno, Galdós se ocupó mucho de ello. Millán Astray, ¿no? Decían que estaba Millán Astray, encargado de las prisiones. Yo creo que era el padre de Millán Astray, si no recuerdo. Millán Astray. Galdós se ocupó muchísimo de eso. Escribió mucho del crimen de la calle de Fuencarral. A él le gustaba todo ese mundo. Claro, es que Galdós coge otro Madrid, el de Fortunata y Jacinta, que ya está escrita, Fortunata y Jacinta, ya debe ser del 86, cuando escribe Fortunata. Y ese Madrid lo refleja también Edgar, porque es el Madrid de su infancia. Entonces, el retiro, las ligues, pero lo que está claro es que igual se ligaba, había revistas, todo eso es igual, porque el personaje de Manuel Luna, qué buen actor Manuel Luna, qué buen actor era. Yo me acuerdo la de San Sulpicio, ¿era esa? La monja de San Sulpicio. La hermana de San Sulpicio. En uno que hace un cura andaluz, no se puede estar mejor como estaba él, cómo colocaba las frases. Cara de malo siempre, ¿eh? Bueno, es que están todos, y luego la presteza y la limpieza casticista del diálogo, las réplicas que tienen las dos chulaponas cuando están en el café cantante, en de la verano, propia bombilla, la redacción, que soy muy de la verbena de la paloma, de Julián, que tía es madre, los linotipistas, los impresores. Bueno, es que todo eso, claro, yo creo que lo tiene él por ósmosis y es capaz de transfundirlo a la película, pero insisto, mezclando muchísimas cosas a la vez, ¿no? Algunas se han olvidado, pero otras no, dice aire, es así. Aire, y la otra, y se va de verano, que se va. Se ha perdido eso, ya nadie habla así. No, pero eso es algo que solo podemos ver a través de esto. Pero probablemente el lenguaje va evolucionando. Hablaban así. Antes esa cosa... la parodia del madrileño que perdura hoy. Dentro de 100 años, Carlos, la movida madrileña de los 80 ya lo... Sí, pero dentro de 100 años, lo digo yo a Carlos, que dentro de 100 años se dirá eso, oye tío, tú, oye, todo el mundo decía tío, ven aquí, claro. Que eso es de los años 70, primeros 70, hasta entonces nadie decía tío. Tío, un poco más tarde quizás, ¿no? Sí. Yo empecé a oírlo, los avanzados de la época, como en el 73, por ejemplo, ya lo decían algunos. Merino ya empezaba, venga tío, vente para acá. Y no sé curioso qué. Eso. Claro, cómo se va poniendo, ¿no? Y el Cheli, ese diccionario. Y siempre ha sido, porque el otro día estaba leyendo El Diablo Cojuelo y ves ahí expresiones que deben de ser muy populares en la época que ahora resultan absolutamente indescifrables, salvo en una edición anotada, ¿no? Pues por ejemplo, dar el opio. De la verbena de la paloma, ¿no? Dice, pero bueno, son expresiones, ¿no? Y ahí la película es muy rica en ese tipo de lenguaje, cómo habla don Mateo, cómo habla el juez de instrucción, cómo habla Miguel cuando habla con las chulapas y cuando habla con... Lo tenía también Said Heredia, eso metía esas cosas también, ese tipo de diálogos, José Luis Heredia, que era muy madrileño, por ejemplo, historia de la radio, en eso. Claro, desde la época que retrata Neville en esta película, que han transcurrido, pues eso, 40 años o así,
o sea, está mucho más presente, es decir, o sea, que es casi el mismo tiempo que ha transcurrido la película aquí, poco más. Pero 70 casi es de la película. El cambio es radical. Por eso me interesaba mucho lo que decía Carlos, está mucho más conectado en los años 40 de Madrid con los 90 del siglo anterior que hoy con ahora, aquella época. No, yo que, por ejemplo, yo que nací en el año 50, por ejemplo, como dice José Luis, pues ya de mi infancia, finales de los años 50, todavía, por ejemplo, veías paveros con pavos por Madrid. Si ibas por el Madrid de los Austrias, era el Madrid de mi calle, el del último caballo. Había todavía muchas cosas de ese Madrid finisecular, como tú dices. Después, a partir de los 60, hay un cambio tan radical que ya es completamente distinto. Mi último caballo, por ejemplo, es una película toda la calle de Cuchilleros. O del arco de Cuchilleros, todo eso lo saca, pero eso de verdad, ¿no? Es una película maravillosa, es finisecular. Desde esto que os dais cuenta que siempre está Fernán Gómez, en la historia del cine español, en todo de lo que hables sale Fernán Gómez. Es curioso, porque está en tantas películas, esa pareja feliz. Fernán Gómez. Otra de las cosas que antes habéis apuntado, al hilo también de las grandes interpretaciones, es el efecto no solo de los actores secundarios, sino del trabajo en grupo. Y es por llamarlo de alguna manera, el preberlanguismo que se puede apreciar, ¿no? Como esas escenas corales, la de los periodistas que has comentado tú, Oti, o la del momento en el que suben a ver qué ha pasado en la casa y se van moviendo todos. Eso técnicamente ya está rodado muy bien, permite además el juego de que aparezca el supuesto asesino y se cuele entre ellos y realmente sí que entronca mucho con la tradición de que luego recoge Berlanga y de la que estamos tan orgullosos, ¿no? Él escribe, Neville a Berlanga. Sí, no había la vista, ¿no? Claro. Además es de una época, no sé si es exactamente, está ambientada en... No, y la primera parte de Los Jueves Milagro es muy Neville, la primera parte, la conspiración que hacen todos para ese milagro de San Dimas en el balneario. La segunda es más Fellini, más comedia neorrealista italiana, etcétera, pero la primera está muy emparentada con ese mundo detenido ahí. Lo que pasa es que Berlanga ya lo ve no con el afecto que puede tener Neville, con mucho que utilice esto. Berlanga ya lo ve como de alguna forma... Un líquido más corrosivo. Efectivamente, mucho más corrosivo. Ya no tiene afecto, sino tiene afecto a los personajes, o por supuesto a los actores, ¿no? Pero ya no tiene el afecto que siente Neville, que, como tú has dicho, José Luis, que era parte de su infancia o anterior de la infancia. Es una mezcla de descripción y de... Estaba en su código genético. Aparte que Luis García Berlanga es valenciano, en el sentido de que ya la distancia, hablando de Manolo Vicén y de tantos otros, ya la distancia es otra distancia, otra mirada distinta. Aunque Neville es el conde de Berlanga de Duero, que tiene el apellido, es Berlanga de Duero. Y estoy seguro que le habría encantado aparecer en la saga de los Leguineche, probablemente, ¿no? O sea, Edgar Neville, o Neville, como le llaman al futbolista del Manchester, dicen Neville. No sé, Ronree, con dos E's al belga, final. ¿no? Belga. Lo que era en aquella época probablemente saber idiomas desde la cuna, ¿no? Pero él no hablaba muy bien el inglés, lo perfeccionó allí, no lo hablaban bien, ninguno, ni López Rubio. Estos iban, como decían, los domingos se reunían y hacían paellas en Hollywood. Claro, los que conocieron listos de Hollywood dijeron, joder, las paellas de estos están pegadas. Esa es la famosa anécdota, ¿no? De una fiesta en casa de Chaplin, creo que era de Chaplin, y Tono hablando toda la noche con Einstein. Y cuando acabó, dije, oye, ¿pero tú sabes con quién has hablado? Y dice, pues un tío muy interesante, tiene muy buena cabeza y tal. Dice, pues si es Einstein, dice, ¿de qué habéis hablado? Y dice, del tiempo. ¿Y qué decía? Dice, que todo es relativo, ¿no? Nunca se sabe dónde acaba la leyenda y dónde comienza la realidad de Hollywood, ¿no? Pero, en fin. Y yo creo que Tono no sabía nada de inglés, si no recuerdo mal. Cuentan la anécdota famosa de que fueron una compañía, yo no sé si era Martínez Sierra, y se fueron todos estos y contrataron un intérprete, naturalmente, porque allí, al llegar a Nueva York y joder, las maletas, todo lo que había que pasar, y entonces, cuando ya estaban a punto de llegar, el intérprete le dijo, tengo que confesarles que yo no hablo una palabra de inglés, pero era la única manera que tenía para salir y para venir. Y nosotros dijeron, pues ¿qué se le va a hacer? Y además, si eran humoristas, tuvieron que encajarlo bien. Pero el que no fue Miura, que estaba enfermo, es el único que se quedó. Pero los demás luego quisieron hacer cine todos. López Rubio dirigió películas, todos querían hacer. Y el propio de Canción de Cuna, Martínez Sierra, dirigió cine también, él como director. Todos aprendieron mucho, pero yo eso siempre he pensado
qué competencia tan grande debía haber, ¿no? Porque cuidado que tenían talento todos estos, pero fíjate lo que debía haber allí para hacer en el mundo lo que se llegó, movía, ¿no? los hermanos Marx, por ejemplo, que estaban ahí en esa época, sin ir más lejos, Groucho y compañía. Fíjate lo que debía de haber. Y lo que llegó de y Alemania. Ninguno se quedó, ¿eh? Claro que llegaban de todo el mundo los más listos, claro. Y ninguno se quedó. Los que más duraron allí fueron Gregorio Martínez Sierra y Catalina Bárcena y Pepe López Rubio, el que le cogió la guerra ahí, si no recuerdo mal. López Rubio era el más amigo de Chaplin, porque cuentaban, no sé quién lo contaba, o de Edgar Neville o Miura, que fue a verle a BBI cuando ya estaba en Suiza. Y entonces le dijeron que llegó a su casa y quiero verle, y ¿a quién anunciamos? Dígale solo